Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Y el presidente Nayib Bukele desestimó y restó importancia a una carta firmada por corruptos y asesinos, todos expresidentes latinoamericanos y un español, que critican su postulación a la candidatura presidencial en 2024. Al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Este anuncio exclusivo para los salvadoreños genera disgusto e insatisfacción en entes y personas externas a la nación, entre ellas 20 expresidentes de países latinoamericanos y un español, quienes mediante un escrito expresan su oposición a la candidatura presidencial del presidente Nayib Bukele, como si se tratara de un asunto de sus países. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. El presidente Nayib Bukele desestimó el pronunciamiento a través de su cuenta en Twitter y publicó una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así. La característica particular del listado de exmandatarios firmantes es que la mayoría de estos cargan sobre sus espaldas serios señalamientos sobre su rol en la función pública. Enhorabuena. El caso más representativo es el del expresidente del gobierno español José María Aznar, quien recibió cerca de 800.000 euros en sobresueldos y el 75% de su gabinete de gobierno está acusado de corrupción o duerme en prisión. El ciudadano presidente. Entre los exmandatarios firmantes también figura Felipe Calderón, quien dirigió la fracasada guerra contra el narcotráfico, provocando el aumento de la violencia en México. Se trata de una decisión necesaria. También César Gaviria, quien acordó con el narcotraficante Pablo Escobar la construcción de una cárcel privada para el entonces líder del cartel de Medellín en Colombia. También la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, rostro visible de la trama de corrupción de los fondos donados a Centroamérica por Taiwán, no dudó en encubrir al ya desaparecido exmandatario salvadoreño Francisco Flores, quien enfrentaba una causa penal en el país por el polémico caso. Y así otros exgobernantes implicados en otros casos de corrupción que han generado el repudio en sus países. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y a través de redes sociales, la Policía Nacional Civil informó sobre un nuevo golpe a las finanzas de una pandilla que operaba en diferentes puntos de Apopa, esto en San Salvador. Se trata de un decomiso de varios vehículos que eran utilizados para cometer delitos contra los salvadoreños. La guerra contra las pandillas sigue asestando duros golpes a las estructuras criminales que por años han atemorizado a los salvadoreños. Esta vez, las finanzas de la pandilla 18 revolucionarios que delinquía en Apopa fue la impactada. Según informó la PNC, se incautaron 20 vehículos y 5 mototaxis que eran usadas para el transporte privado. Además, se capturaron a 3 de los principales testaferros o prestanombres de esta pandilla. Se trata de José Miguel Ramírez, alias Malacate, Edwin Rutilio Reyes Meléndez, alias El Padre, y Giovanni Antonio Marroquín Palma, alias Negro. Según investigaciones, adquirieron los vehículos con dinero de la extorsión y luego los incorporaron al transporte local. En otra publicación, la corporación policial explicó que los testaferros también aparentaban trabajar como motoristas para controlar al resto de propietarios, a quienes exigían $3,000 para permitirles funcionar, además de otros $25 semanales. Recolectaban el dinero, se quedaban con una parte y el resto lo entregaban a los cabecillas. Con estos decomisos y capturas, las autoridades ponen fin al lucro que tenía la pandilla en este sector de Apopa, ya que la guerra contra pandillas seguirá golpeando a estas estructuras hasta terminarlas. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular
y la siguiente nota. Y las instituciones de seguridad continúan con paso firme desarticulando a las estructuras criminales. No importa la hora o el lugar, el objetivo es capturar a cada uno de sus miembros y ponerlos tras las rejas. En Soyapango fue capturado Jorge Díaz alias Gato, un palabrero de la 18 Sureños que ordenaba homicidios y otros delitos. Será acusado de agrupaciones ilícitas. Según las autoridades, alias Gato tiene antecedentes activos desde el 2008 por pertenecer a las pandillas, además por posesión de drogas y receptación. Mediante los operativos realizados en ese mismo sector por los elementos de la Fuerza Armada, también fue ubicado César Alfonso Batres, miembro de la MS-13, que fue entregado a la Policía Nacional Civil, trasladado posteriormente a las Bartolinas y luego a un recinto carcelario por ser miembro activo de este grupo terrorista. En el cantón Buenavista, Usulután, fue ubicado este sujeto perfilado como colaborador de la pandilla 18, encargado de cobrar la extorsión. Posee antecedentes por amenaza y además intentó eliminar sus tatuajes alusivos a la estructura. Carlos Portillo, alias El Enano, finalizó su pena y saldría en libertad. Sin embargo, fue recapturado y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas para que no vuelva a cometer ningún otro delito. Alias El Enano se encontraba recluido en el penal de Usulután por extorsión y desórdenes públicos. En el mismo departamento fue detenida Beatriz Rodríguez, alias La Negra, quien también se dedicaba a cobrar la extorsión a los comerciantes y habitantes de la colonia El Cocal. Y en San Miguel fue arrestado Juan Alfonso Méndez, alias Bloody, miembro de la MS-13, que atemorizaba a los pobladores, por lo que podría pagar con más de 25 años en la cárcel. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. El analista político Walter Araujo explicó que el presidente de la República, Nayib Bukele, cuenta con un significativo respaldo de miles de salvadoreños tras su anuncio de buscar su reelección. Aseguró que el mandatario ha liderado el gobierno más exitoso en la historia de El Salvador. Al pueblo salvadoreño que... Fue un anuncio inesperado. El presidente Nayib Bukele hizo lo correcto según Walter Araujo al tomar la decisión de buscar nuevamente la presidencia en el 2024, ya que esto permitirá darle continuidad a proyectos que han beneficiado a miles de salvadoreños. Pero creo que el presidente hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí se disipa cualquier posibilidad de las especulaciones perversas de los opositores y de aquellos que le tienen el temor a una continuidad positiva. Explicó que el presidente Bukele cuenta con un histórico respaldo de la población, esto luego de conocerse los resultados de diferentes casas encuestadoras. Sid Gallup va del 90%, T-Research 94%. El presidente Bukele va a ser electo con más del 80% de los votos, el mejor evaluado en la forma de gestionar su presidencia de la República. Dijo que el presidente ha tenido el mandato más exitoso del país, lo que ha permitido lograr la verdadera independencia y libertad al evitar la injerencia de países que se acostumbraron a dar el lineamiento a seguir para un país que por años buscó su desarrollo. ¿Cuál es el principio de Naciones Unidas? Fundamental para el cual fue hecho, el respeto, la base era el respeto a la soberanía y a la autodeterminación, a la independencia. Eso se ha perdido, puro discurso. Y el presidente, de una forma, en un nivel de estadista mundial, la vuelve a colocar. Para Araujo, el mensaje del mandatario fue atinado al asegurar que El Salvador quiere ser amigo de otras naciones, pero sin la injerencia que se tenía en el pasado. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes.
con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.